¿Se me escucha? Un poquito más fuerte, Auxi. Se escucha muy bajito. Hola, hola, hola. Ahora sí. Ya. Bueno, vamos a empezar para que no sea muy tarde. Ya son 31. A ver, yo no voy a grabar la clase, bueno, la auxiliatura, porque todos los que ingresaron, pues ingresaron porque les interesa, y si no, bueno, ni modo, ¿no? Ya, vamos a empezar en resolver el modelo de examen, porque lo más probable es que se repita. ¿Tardaron de resolver el modelo de examen que les pasé? ¿Cómo les fue? No fue bien con el modelo de examen que nos mandó. Ya. Si se dan cuenta, los apuntes que les pasé, la mayoría de las respuestas están ahí. Antes de ingresar a resolver eso, vamos a ingresar a hablar de un tema importante, porque esto sí lo tienen que dominar, que son los procesos para la interpretación de hemograma. Los procesos. ¿Saben cuándo es un proceso bacteriano, viral, un proceso alérgico parasitario o un proceso crónico? ¿Tienen idea con eso? Es muy importante. Ya. Por lo general, los procesos que vamos a ver a continuación es importante reconocerlo y cómo vamos a poder identificar o clasificarlo. Fácil. Para estos procesos nos vamos a basar básicamente en todo lo que es la fórmula leucocitaria. Entonces, si estamos hablando de la fórmula leucocitaria, estamos hablando de neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos, linfocitos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a decir que se trata de un proceso bacteriano? Decimos que se trata de un proceso bacteriano cuando los leucocitos tienden a aumentar. Los leucocitos. Los leucocitos son los glóbulos blancos. ¿Qué más? Cuando se trata de un proceso bacteriano, lo primero que tenemos que observar son los neutrófilos. ¿Por qué los neutrófilos? Porque estos tienden a elevarse primero que cualquier otro tipo de célula. Entonces existe lo que es la neutrofilia. Aquí vamos a hablar de neutrofilia y linfopenia. Ya les di un tip anteriormente. Vamos a decir que es citosis. Nuevamente lo vuelvo a colocar para que se den cuenta. Citosis o filia puede ser. Estos son los términos que se utiliza para poder clasificar si están aumentando o están disminuyendo lo que son estas células, ¿no? Hablamos de citosis o filia cuando existe un aumento y penia cuando existe una disminución. Ya, entonces, si hay un aumento de los neutrófilos, el término correcto que se utiliza es neutrofilia. Neutro de neutrófilo y filia porque hay un aumento de estos neutrófilos. ¿Ya? Es lo primero que vamos a notar en lo que es un proceso bacteriano, es el aumento de los neutrófilos. ¿Qué más? Puede haber un aumento también de los callados. También puede existir un aumento de los callados. Aumento. Un aumento de los callados
¿Qué más podemos observar? Otra célula, por decir, que nos ayuda, es que los linfocitos están disminuidos. Ya, es como que los neutrófilos se encuentran aumentados y los linfos disminuidos. Aumento de los leucocitos, estaríamos hablando de un proceso bacteriano. Ya hasta ahí, con eso ya sabemos nosotros, tan solo con saber que los leucocitos están aumentados, al igual que los neutrófilos, y existe una linfopenia, decimos que es un proceso bacteriano. Con esos tres es suficiente para poder identificar de que se trata de un proceso bacteriano. Ahora, vamos por el siguiente, que es un proceso viral. En los procesos virales, también tenemos que tomar en cuenta lo que son los aumentos de la fórmula. Aquí va a ver lo que es una linfocitosis, a diferencia de los leucocitos. Perdón, existe una leucopenia. Estos están disminuidos. Leucopenia, ¿por qué nos estamos refiriendo a lo que son a los leucocitos? ¿Qué más? Los neutrófilos. Si aquí estaban aumentados, un tip, si aquí los neutrófilos estaban aumentados, en un proceso viral estos tienden a disminuir. Entonces voy a tener una neutropenia. ¿Qué más? Aparte de eso, podemos tomar en cuenta también los linfos. Aquí los linfos están aumentados y en un proceso viral estos tienden a aumentar. Entonces hay una linfocitosis. Una linfocitosis, porque hay un aumento. Con esos parámetros ya sabemos que se trata de un proceso viral. Ahora, cuando estamos hablando de un proceso parasitario, vamos a tomar en cuenta estos parámetros, lo mismo. Pero aquí hay algo que nos va a ayudar más que todo a saber de que se trata de un proceso parasitario, que son la presencia de los eosinófilos. Y estos se tienden a aumentar. Entonces va a haber una eosinofilia. Entonces, si yo veo en mi fórmula un aumento de los eosinófilos, entonces ya estaríamos hablando, puede que se trate de un proceso parasitario, al igual que un proceso alérgico. Entonces, cuando ustedes vean que en el examen existe un aumento de leucocitos, neutrófilos, y los linfos también estén disminuidos, y presencia eosinofilia, ya ella me está dando un parámetro. Entonces, si yo digo que los eosinófilos están aumentados, directamente me voy que es un proceso alérgico parasitario. ¿Ya? Ahora, en un proceso crónico es similar a un proceso viral. La diferencia radica en que vamos a encontrar todos estos parámetros. Vamos a encontrar todo eso y aparte de eso vamos a encontrar lo que son los monocitos. Estos pueden estar aumentados ligeramente. A veces ni siquiera tienden a aumentar. Pero puede haber lo que es un aumento de los monocitos que se pueden llegar a aumentar. Esto más que todo son en los procesos crónicos, como lupus, por ejemplo, ¿no? Y entonces, para que se lo puedan aprender mejor y más rápido, a ver, relacionen así. De esta forma van a poder relacionarlo mejor. Para que se les pueda quedar más rápido. Proceso bacteriano y alérgico parasitario es lo mismo. Pero el parasitario tiene eosinofilia, un aumento de eosinofilia. Nada más. Proceso viral
Lo mismo que un proceso crónico, la diferencia radica que existen los monocitos. Los monocitos. Nada más. Entonces, con eso, ya sabiendo eso, ya conocen los procesos. Y ya no hay necesidad de que aprendan cada uno, ¿no? ¿Tienen alguna duda de esto? Hola. Auxiliar, ¿los monocitos aumentan o bajan? Ahí no entendí. En el proceso crónico, estos pueden aumentar ligeramente. Aumenta. Ligeramente. Ya. Es lo único diferente a un proceso viral, ¿no? Los monocitos. Nada más. Entonces, si me entendieron esto, ya pueden resolver los procesos. ¿Me comprendieron para seguir avanzando? Porque esto igual es pregunta de examen. ¿Puede volver a explicar el de parasitario, por favor, auxiliar? Ya. Es un proceso alérgico parasitario, aumento de leucocitos. ¿Leucocitos de qué? De glóbulos rojos, de glóbulos blancos. Estos aumentan. También aumentan los neutrófilos. Aumento de callado, esto puede variar en los callados, ¿no? Pero sí o sí, leucocitosis, neutrofilia, linfopenia, porque están disminuidos, y la diferencia radica en que aquí aparecen los eosinófilos. Entonces, si yo veo que tiene eosinófilos, por decir, te dan una pregunta, no sé, proceso con aumento de leucocitos, vamos a hacer aquí. Proceso con aumento de leucocitos, neutrofilia, linfopenia y eosinofilia. Y te van a dar una, por decir, un inciso A. Y un inciso A y otro B. Y un C. En el primero te van a poner bacteriano. En el segundo, parasitario. En el tercero te pueden poner ninguno. Ya. Entonces, como yo estudié, dije, hay leucocito aumentado, leucocitosis también, con otros términos. Leucocitosis, neutrofilia, linfopenia. No me acuerdo si era bacteriano o si era alérgico. Escucha, ¿cómo voy a saber qué es? Pero aquí hay eosinofilia. Y los eosinófilos son característicos de todos aquellos procesos que son alérgicos y también parasitarios. Entonces yo voy a decir que es parasitario. Y esa sería mi respuesta, ¿no? De esa manera ustedes van a darse cuenta de que se trata de un proceso un proceso parasitario. ¿Por qué? Porque aquí tiene eosinofilia. Pero ojo, si aquí dice eosinopenia, entonces ya hay una disminución de los eosinófilos. O simplemente puede decir eosinófilos normales. Entonces ahí ya no sería un proceso parasitario, ¿no? Porque está normal, ¿no? Entonces si está normal, entonces puedo decir que se trata directamente de un proceso bacteriano. Pero si esto ya está aumentando, entonces ahí recién digo que es un parasitario. ¿Me entendió? Hola. Sí, se entendió. Ya, entonces vamos a seguir avanzando. Otros parámetros importantes para tocar son en la interpretación de hemograma. No sé cómo lo hará la doctora Karina, pero yo aprendí de la siguiente forma. Aquí vamos a clasificarlos por área. Vamos a manejar 6 áreas y es de la forma también que más rápido vamos a poder identificar de qué tipo de proceso se trata.
3. Ya. ¿Cómo nos vamos a clasificar estas áreas? El área 1, esta área, vamos a decir que aquí solo se encuentra lo que es la BCG. Estos ya son temas que ya hemos tocado anteriormente. Vamos a interpretar un hemograma de la siguiente forma. En el área 2 se va a encontrar todo lo que es glóbulos rojos, todo lo que es hematocrito y todo lo que es hemoglobina. En el área 2 se va a encontrar, por decir, estas 3 pruebas: glóbulos rojos, hematocrito y hemoglobina. En el área 3 lo vamos a clasificar de la siguiente forma. En el área 3 vamos a encontrar todo lo que son los índices hematimétricos. ¿Se recuerdan de los índices? Lo hablamos en la anterior auxiliatura. Tienen que saber qué significa BCM, HCM, ¿no? Porque si no, no van a poder clasificar. Bueno, para que recuerden, este es el volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración de la hemoglobina corpuscular media. Vamos por el área 4. En el área 4 vamos a encontrar todo lo que son las plaquetas. En el área 5 vamos a encontrar los glóbulos blancos. Y en el área 6, la fórmula leucocita. Vamos a poner fórmula C. Ya. ¿Para qué me sirve todo esto? Para poder identificar de más o menos de qué tipo de anemia se trata. Más que todo para clasificar las anemias, otros procesos de hipovolemia, poliglobulia, procesos, si estamos hablando de fórmula, entonces anemia con infecciones bacterianas, parasitarias, ¿no? Y ahora, esto tienen que aprendérselo. Área 1, encuentro la BCG. Área 2, glóbulos rojos, hematocrito, hemoglobina. Área 3, aquí para recordarles, el volumen corpuscular media sirve para poder, me define el tamaño, ¿no? Si es micro o si son macro. Grandes, glóbulos rojos grandes. La hemoglobina me determina, por decir, el color, que puede ser hipo, pueden ser hiper. Y esto ya me confirma esto, ¿no? Eso es importante recordar. ¿Por qué? Vamos a ver un caso. Creo que en el modelo de examen sí hay para clasificar. Lo importante de aquí es que ustedes tienen que aprender a relacionar cada prueba en un área. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? Esto, si quieren, anótenselo. Vamos a resolver ejercicios clasificando estas áreas más adelante. Ya. Bueno, si no tienen dudas, vamos a seguir avanzando. Vamos a empezar a resolver el modelo de examen. Primero la otra les pregunta qué es hemostasia y qué es coagulación. ¿Qué es un proceso de homeostasis? Homeostasis es un proceso de equilibrio. Con eso ya es pregunta ya resuelta, ¿no? Este tipo de homeostasis se va a dividir en sistemas. Y estos sistemas son importantes porque son como que se produce la hemorragia y se van a dar
por decir, cada proceso, lo cual el sistema de hemostasia y coagulación va a estar formado de qué? Va a estar formado por un sistema vascular, un sistema plaquetario, un sistema plasmático y un sistema fibrinolítico. Está conformado entonces por estos tipos de sistemas, en la cual cada uno de estos me indica qué es, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando, son sistemas. ¿Qué dice? Fibrinolítico, es que lo estoy abreviando, ¿ya? El sistema fibrinolítico. Entonces, este sistema vascular es, por decir, permite que la sangre siga circulando, ¿no? Lo cual en este proceso tiene que haber lo que es la integridad vascular, es decir, que debe estar limpio. Mantener una fragilidad adecuada, una contracción y una permeabilidad para que deje de pasar lo que son las formas selectivas. El sistema plaquetario es cuando el paciente empieza a desangrar, entonces ahí empiezan a actuar lo que son las plaquetas. ¿Para qué? Para que estas plaquetas puedan adherirse en el lugar donde se produjo lo que es la ruptura y estos empiezan a formar lo que es el tapón plaquetario. Y de esta manera el paciente deja de sangrar. Entonces ya se formó el tapón plaquetario. Después entra el sistema plasmático, que aquí vamos a encontrar todo lo que son los factores de coagulación. Pero también en el sistema plasmático tenemos lo que son los mecanismos de acción, en la cual son tres. Primero se forma lo que es mecanismo de acción. Primero se va a llegar a formar lo que es la protrombinasa. Después se forma la trombina y finalmente la fibrina. Entonces, por ejemplo, si les sale una pregunta, en el sistema plasmático existen tres mecanismos de acción. ¿Cuáles son? Son estos. Estos son sus mecanismos de acción. Bien, hasta ahí todo bien. Ahora nos vamos al sistema fibrinolítico. Entonces, como ya se llegó a formar lo que son el tapón plaquetario en el sistema plaquetario, en el sistema plasmático ya se llegaron a activar lo que son los factores de coagulación. En el sistema fibrinolítico se trata de la eliminación, por decir, de ese tapón o de ese coágulo que se llegó a formar, de tal manera que aquí va a actuar lo que es la plasmina. Que la plasmina es un componente que lo que va a hacer es eliminar ese tapón, porque ya se detuvo el sangrado, pero si eso continúa ahí puede causar lo que es una obstrucción, ¿no? Entonces se va a encargar a deshacerlo, ¿no? La plasmina se encarga de deshacerlo y de esa manera puede haber lo que es continúa, ¿no? Ya no va a haber lo que es una obstrucción ni nada de eso. Entonces hasta ahí eso. Entonces, ¿cuáles son los sistemas? Si la pregunta dice, ¿cuáles son los sistemas de hemostasia y coagulación? Son nada más que estos sistemas. Son 4 sistemas. Nada más. Ya. Y en su primera pregunta ahí dice, los sistemas de hemostasia y coagulación son sistema vascular, sistema plasmático, plaquetario y sistema fibrinolítico. Hasta ahí vamos bien. Ahora, como les mencionaba anteriormente, aquí ya en la pregunta 2 desarrolla más lo que es el sistema vascular. Como les decía, en el proceso del sistema vascular tiene que existir
lo que es una integridad vascular. Tiene que existir lo que es una integridad vascular. ¿Qué más? Tiene que haber una fragilidad, contracción. ¿Qué más? Y una permeabilidad. Para que el sistema vascular se dé, tiene que existir todo esto de acá. Entonces, la pregunta dice, en el sistema vascular son muy importantes que la integridad, ¿qué más? La fragilidad, la contractilidad y la permeabilidad. Entonces, la respuesta es verdadera, ¿no? Ya tenemos dos preguntas. En el siguiente, dice, en el sistema plasmático tenemos 13 factores. Aquí tienen que aprenderse los que son los factores de coagulación, porque he visto de un modelo de examen donde pregunta cuáles son los factores de coagulación y ustedes tienen que colocar ahí. Les pasé por eso una imagen de los factores. Eso es para que lo aprendan. Ahí, por ejemplo, dice que, ¿cómo se llama el primer factor? El primer factor se llama fibrinógeno y su forma activa es la fibrina. Y así sucesivamente. Donde se llegan a formar todos los factores de coagulación. Todos los factores de coagulación se forman en los hepatocitos, es decir, en el hígado. El único que no se llega a producir en los hepatocitos es el factor 8. El único. Ese se va a llegar a producir en el endotelio. Es el único. El factor 8 es el factor antihemofílico A, por cierto. ¿Ya? Ese es el único que no se llega a producir a nivel de los hepatocitos. Factor 8 se produce en el endotelio. Y después todos los factores se producen en los hepatocitos. O en el hígado, como quieran. Hasta ahí vamos bien. Ahora, Auxiliar. sí, ¿Lo El puede factor repetir, auxiliar? Y el factor 13, que es el estabilizante de la fibrina, ¿cuál es su forma activa, la fibrina? eso les dejo para que lo investiguen. El factor 8 se produce en el endotelio. Es el único que se llega a producir en el endotelio. Por decir, si les da una pregunta que dice, todos los factores se producen en el hepatocito, falso, verdadero, falso, porque hay uno que se llega a formar a nivel del endotelio. Solo uno, que es el factor 8. El factor 8 es el factor antihemofílico A. Nada más. Después todo se llega a producir a nivel del hígado. Ahí vamos bien. Ya, bueno, sigamos avanzando. Aquí dice los mecanismos de acción son formación. Aquí ya estamos hablando de mecanismos de acción. Nos vamos a dónde? En el sistema plasmático. Ya, entonces aquí ya tengo. Son protonvinasa, trombina y fibrina. Entonces, ¿qué es verdadero? Digamos, el sistema fibrinolítico, su función es destruir el coágulo de fibrina. Les mencionaba anteriormente que en el sistema fibrinolítico se elimina lo que son ese tapón plaquetario que se va a formar. ¿Gracias a quién? Gracias a la plasmina y el plasminógeno. Entonces aquí puedo colocar descripción. Plasmina. Auxiliar, la 4 es verdadero, ¿no? Sí. Porque es verdadero. Porque aquí están, ¿no ves? Sistema plasmático, mecanismo de acción. Ya, sigamos. Ahora vamos a ir a lo que es la interpretación de hemograma. Ahí es donde quería llegar. En la interpretación de hemograma, aquí nos dice, en
interpretación del hemograma tenemos parámetros que nos ayudan a interpretar un diagnóstico prescriptivo del paciente. ¿Qué me indica el volumen globular disminuido? Volumen globular también es conocido como volumen corpuscular medio. Entonces, si hablamos de volumen, nos estamos refiriendo ¿a qué? Al tamaño, ¿no? Esto es tamaño. Y esto es, en HCM me define el color. ¿Qué tan colorido esté mi eritrocito, por así? Y el BCM, ¿qué tan grande está mi eritrocito? Por eso es micro o macro. Entonces, nos dice, ¿qué me llega a indicar el volumen globular disminuido? ¿No? ¿Y estos para qué se utilizan? Los índices hematimétricos se utilizan para clasificar los tipos de anemia. Entonces, ya desde en sí voy a decir que es una anemia. ¿Pero qué tipo? Si estoy hablando del volumen, me voy aquí, ¿no? Entonces, una anemia. ¿Qué tipo de anemia? Microcítica. Microcítica. Perfecto. Sí, ¿por qué? Porque está disminuido. Son pequeñitos. No quiere decir que esos glóbulos rojos son pequeñitos. Por eso la SM está disminuida. Entonces, la respuesta sería anemia microcítica. ¿Por qué? Porque dice que está disminuido. Listo. Hasta ahí vamos bien. Y continúa la pregunta y dice, ¿y si mi paciente presenta una anemia macrocítica hipocrómica, qué parámetros verifico en el hemograma? Me está diciendo que mi paciente es hipocrómico y macrocítico. Entonces, si estoy hablando de macro, estoy diciendo tamaño. Y si es tamaño, estoy hablando de BCM. Si dice hipo, me refiero al color. ¿Y el color dónde está? Está en la hemoglobina particular media. Entonces, ¿qué parámetros voy a tomar en cuenta? Estos dos. El BCM y el HCM. El volumen y la hemoglobina particular media, ¿no? Eso. ¿Me comprendieron? Si tienen dudas, me Sí, dicen. entiendo. Ya. El Entonces, BCM y el HCM no auxiliar, eso. sí, la respuesta sería BCM y HCM. Ya Ah, hasta ahí vamos bien. Continuamos. Ahora tenemos un caso. Dice, a un paciente se le realiza un hemograma completo y voy a obtener los siguientes resultados. ¿No? Aquí. Ya. Ya. A ver, dice a un paciente se le realiza un hemograma completo y obtengo los siguientes resultados. Dice que tiene una BCG de ¿cuánto? De 50. ¿Eso está aumentado o está disminuido? Está aumentado, ¿no? Porque lo normal de la BCG, ¿de cuánto es? Es de 5 a 10, ¿no? Los valores de referencia tienen que manejar, porque si no, no van a poder clasificar. Entonces, ténganlo ahí un ladito, no sé, pero tienen que aprenderse los valores de referencia de todo el hemograma. Entonces, la BCG dice que está aumentada. Tiene un hematocrito del 30%. Un hematocrito del 30% está disminuido, ¿no? ¿Qué más? Una hemoglobina de 10. Esa hemoglobina está baja, entonces también está disminuida. ¿Qué más? Nos dice que tiene un glóbulo de 3 millones, ¿no? Entonces, 3 millones también está disminuido. Dice que las plaquetas, me voy al área 4, las plaquetas están normal.
tiene un volumen corpuscular media de 70 femtolitros. Y 70 femtolitros, ¿está aumentado o está disminuido? Está disminuido. ¿Qué más me dice? A ver. Tengo los siguientes resultados, vamos bien. Tiene una hemoglobina corpuscular de 20, un HCM de 29, también están disminuidos los tres. Al parecer todo está disminuido, aparentemente. ¿Cómo están? Ya, vamos a continuar. Entonces, vamos a... Ya, continuamos. Entonces, vemos. Me indica que la DSG tiene una DSG aumentada. El área 2, todo lo que está en el área 2 está disminuido. En el área 3 también está disminuido. Mis plaquetas están normales. Y en la fórmula leucocitaria aquí vamos a observar un proceso. ¿Ya? Entonces en el área 1 esto está aumentada. Ya está bien, está aumentada. Si todos estos parámetros están disminuidos, podemos sospechar de un tipo de anemia, ¿no? Hasta aquí decimos anemia. En el área 3 podemos clasificar esa anemia, ¿por qué? Porque todas están disminuidas. Entonces la respuesta aquí sería anemia. Hasta aquí decimos que es anemia. ¿Pero qué tipo de anemia? Con esta vamos a clasificar que se trata de un tipo de anemia, como todo está disminuido, es microcítica, hipocrómica, ¿no? Vamos bien. Anemia por el área 2, porque todo está disminuido. Microcítica porque son pequeñitos, el volumen es pequeño. Hipocrómica porque seguramente no tienen color, o tienen un color casi que muy bajo, ¿no? Hipocrómica. Vamos bien, plaquetas normales, no hay alteración, no decimos no pasa nada. Glóbulos rojos, glóbulos blancos aumentados. Si están aumentados, pucha, entonces hay una infección, ¿no?
pero ¿qué tipo de infección? Y el área 6 es lo que nos dice, se trata de bacteriana, viral, parasitaria, ¿no? Entonces aquí ya vamos a clasificar qué tipo de infección. Entonces, los neutrófilos están aumentados, los linfocitos están disminuidos, los monocitos dice que están normales y los eosinófilos también están normales. ¿Qué tipo de proceso es? ¿Será bacteriano? ¿Será parasitario? Bacteriano. 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 ¿Por qué? Porque aquí no viene directamente a los neutrófilos, ¿no? Neutrófilos aumentados, bacteriano. Linfopenia, bacteriano, ¿no? Típico de un proceso bacteriano. Y aquí muchos lo pueden quizás confundir, pero dice, a mí me parece eosinófilo. ¿Será parasitario? No, no es parasitario porque dice que está normal, no hay alteración. Ahí me dice que los eosinófilos están en 2%, entonces no está alterado. Por eso yo digo que es bacteriano, porque no hay un aumento de los eosinófilos. Si fuera aumento de los eosinófilos diría que yo es parasitario, ¿no? Pero no, están normales, entonces digo bacteriano. Entonces es un tipo de anemia por el área 2 disminuida, microcítica por el tamaño, hipocrómica por el color, con posible, podemos colocar, con posible infección bacteriana. Esa sería la respuesta. O también podemos ponerlo de otra forma. Anemia microcítica hipocrómica. ¿Qué más? Con posible. Sí. ¿Qué nos indicará la CHCM? La HCM es la concentración de la hemoglobina corpuscular media. Esto es como para confirmar cuánta es la concentración que tiene mi hemoglobina, porque aquí solamente estamos diciendo que mi hemoglobina tiene o no tiene color, ¿no? Pero yo no voy a saber cuánta es la concentración que esa hemoglobina tiene, entonces esta me confirma si en verdad se trata de una hipocrómica o de una hipercrómica. Está bien, gracias, Ocio. Ya. Entonces, hay dos respuestas. Podemos colocar, se trata de una anemia microcítica hipocrómica con posible infección bacteriana o proceso bacteriano. Cualquiera de esas dos sirven, porque tampoco van a colocar todo lo mismo, ¿no? Va a ser sospechoso. Así que una de esos dos, con posible infección bacteriana o proceso bacteriano. Cualquiera de los dos es válido. Hasta ahí ya tenemos la respuesta de la 8. ¿Me entendieron para poder clasificar esto? Sí. Ya. Sí. Aquí lo ideal, lo que tienen que saber sí o sí son valores de referencia. Si ustedes no manejan valores de referencia, no van a poder saber si está disminuido, está aumentado, no van a saber. Entonces tienen que saber cuáles son los valores de referencia. Sí o sí, porque si no, no van a poder clasificarlo. Ya, listo. Entonces, hasta ahí vamos por la pregunta 8. Vamos por la 9. La 9 es otro tipo de ejercicio. Dice que hay un paciente con una BCG de 2 milímetros. 2 milímetros, está disminuido. ¿Qué más? Un hematocrito del 60%. Está sumamente aumentada. Tiene una hemoglobina de 22. También está aumentada. Tiene un glóbulo rojo de 6 millones. Sumamente aumentada. 15.000 de blancos. Los blancos también están aumentados. Y con neutrofilia, me dice que tiene neutrofilia, está aumentado, linfopenia, disminuido, y unas plaquetas de 500.000. Plaquetas aumentadas. Lo demás no nos dice cuánto tengo de HCM, DCM, no nos dice. Solamente nos dan esos parámetros.
Entonces, ¿cómo voy a clasificar? Para empezar, al estar todo esto aumentado, ¿de qué estaríamos sospechando? Poliglobulia. Sí, poliglobulia. Se trata de un paciente, ahí dice la respuesta. Se trata de un paciente con poliglobulia. ¿Verdadero? Sí. ¿Por qué? Porque toda su serie roja está aumentada, ¿no? Entonces, por eso yo digo que se trata de poliglobulia, porque todo está aumentado. Toda su serie roja del área 2 está aumentado. Si ustedes ven que todo esto está aumentado, directo, poliglobulia. Hay una hemoconcentración. A diferencia de que si todo esto está disminuido, ¿no? Si todo esto está disminuido y esto está aumentado, estaríamos sospechando de una hipovolemia. En una poliglobulia, todo lo que es el área 2 está aumentada. Y el área 1, que solo es la ADCG, se encuentra disminuido. Como su contrario, ¿no? También pueden tomar en cuenta lo que es para ayudarse. Si ustedes saben bien la relación que tiene el hematocrito con la DCG, si el hematocrito está abajo, la DCG tendría que estar aumentada, ¿no? También pueden ayudarse de esa forma. En este caso, si mi hematocrito está aumentado y DCG está disminuido, ¿tiene una relación? Sí. Entonces, la respuesta sería poliglobulia, ¿verdad? Porque hay una hemoconcentración. Están demasiado aumentados. Lo demás no pasa nada. Me fijo en esto. Está hemoconcentrado. Bien, vamos a otro caso. Dice que un paciente con leucocitosis, estamos diciendo que los leucocitos están aumentados. A ver. Tiene leucocitosis, neutrofilia. Esto ya es para clasificar los tipos de procesos. Y tiene más del 7% de callados, más del 7%. ¿Qué más me indica? Y me dice que hay una linfopenia. Entonces, si hay leucocitosis, hay un aumento. Neutrofilia, un aumento. Callados, no pasa nada, ¿no? Si no lo relacionamos en los procesos. Pero los callados están de 2 a 4. Está un poco aumentado, ligeramente aumentado. Y una linfopenia quiere decir que están disminuidos. Entonces, neutrofilia, leucocitosis, ¿de qué voy a sospechar? Proceso bacteriano. Sí, proceso bacteriano. O también le pueden decir infección bacteriana también. Lo que sea, cualquiera de los dos es válido. Proceso bacteriano. Entonces la respuesta es esa. ¿Por qué? Porque hay leucocitosis, aumento de los blancos. Cuando están aumentados los blancos, quiere decir que hay una infección. ¿Pero de qué tipo? Los neutrófilos ya me dicen, es bacteriano. Entonces, proceso bacteriano. Listo. Entonces la respuesta es proceso bacteriano. Ahora vamos con otro paciente. Dice que tiene leucopenia. Está disminuido. Tiene leucopenia. Tiene la presencia de los monocitosis.
tiene ligera linfocitosis, mm, monocitosis, leucopenia, monocitos están aumentados. ¿Qué más tiene? Tiene neutrofilia aumentada. Tiene linfocitosis y tiene neutropenia. ¿Qué tipo de proceso es? Crónico. Sí, es crónico. ¿Por qué? Porque los monocitos están aumentados, ¿no? O ligeramente aumentados. Leucopenia, están disminuidos los leucocitos, los linfocitos están aumentados, ¿no? Y los neutrófilos están disminuidos. Pero ¿por qué digo que es un proceso crónico? Por la presencia de los monocitos, están ligeramente aumentados. Entonces la respuesta sería proceso crónico. Y vamos para la siguiente. En la siguiente dice que un paciente con leucocitosis aumentado, ¿qué más tienen? Neutrofilia aumentado, linfopenia, penia disminuido y eosinofilia aumentada. ¿Se trata de qué proceso? Parasitario. Parasitario o alérgico. Bien, ¿por qué? Los eosinófilos están aumentados. Por eso. Ya, entonces la respuesta es proceso parasitario. Y con que hayan aprendido eso es suficiente. Ahora vamos con otro caso. Dice que un paciente presenta un hemograma. Ahí es BCG porque eso creo que fue un error de typeo. Dice que tiene una BCG muy aumentada. Ya. Tiene un hematocrito y hemoglobina disminuida. Hematocrito, hemoglobina disminuida. Tiene una DCM, HCM y concentración de hemoglobina corpuscular normal. Todo esto está normal. Todo el área 3 dice que está normal. Las plaquetas dicen que también se encuentran normal. Dice que está normal. Y lo demás no tiene. No me dice que tiene leucocitosis ni nada más. Entonces, yo ahí voy a sospechar de que hay que tomar en cuenta algo muy importante. Cuando nosotros vemos que los índices hematimétricos se encuentran normales, ¿no? Todos los índices hematimétricos se encuentran normales. Y todo lo que es esto estaba hematocrito, esto estaba disminuido. BCG aumentada, hematocrito, hemoglobina, las dos disminuidas y lo demás está normal. Yo aquí voy a decir de que se trata de que, como le iba diciendo, cuando ustedes tengan todos los índices hematimétricos, todo lo que es aquí, los índices normales, y vean que todo lo que es el área 2 se encuentre disminuido, lo que van a sospechar es de una hipovolemia, ¿no? Porque hay una pérdida de sangre. Las plaquetas me dicen que están normales. Las plaquetas pueden estar normal, pero si se trata de una hemorragia que se ha producido de recién, estos no van a disminuir de golpe, ¿no? Por eso están normales.
Entonces, estaríamos hablando de un proceso hipovolémico. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de sangre. Y al haber una pérdida de sangre, hay lo que es la disminución de todo esto, de los glóbulos rojos, del hematocrito, de la hemoglobina. No existe anemia. Por aquí me dice que está normal. ¿Por qué no? No existe anemia porque todo esto está normal, ¿no? No puedo decir que es tipo crónico, macrocítico, no. Porque existe lo que es una pérdida de sangre, ¿no? Pero esa pérdida de sangre, después se trata de un proceso hipovolémico. Y, como les decía, la relación de la BCG y el hematocrito, si esto está disminuido, esto tendría que estar aumentado. Y sí cumple. Está aumentado la BCG y está disminuido el hematocrito. Entonces, ¿Proceso que dijo? es un proceso hipovolémico. Es un shock hipovolémico. Entonces, cuando ustedes vean que el índice hematimétrico está normal, porque nosotros decimos, aquí el área 2 todo está disminuido, es anemia. Pero aquí me dice que todo está normal, entonces, ¿qué tipo de anemia es? No puedo decir que es anemia porque todos están normales, ¿no? Entonces yo voy a sospechar de un proceso hipovolémico porque están disminuidos. ¿Y por qué están disminuidos? Porque hay una hemorragia, hay una pérdida del volumen de sangre, ¿no? Por eso que están estos disminuidos. Auxiliar, una consulta en lo que es área 2. Sí. Nos sirve para saber si es poliglobulia, algo así. Poliglobulia, hipovolemia, eso. anemia. Y en el área 3 nos sirve para saber si, de las anemias, ¿no? Sí, específico. Y para el último 4 y 5 nos sirve para saber qué infección es, ¿no? Bacteriana. El 5 y el 6. El 5 y el 6. Sí, el 5 me indica la infección, ¿no? Si hay un aumento, porque los valores de referencia de 5.000 a 10.000, si hay un aumento quiere decir que hay infección. Pero yo no sé qué tipo de infección es, y por lo tanto recurro a lo que es el área 6, y ahí ya me dice es viral, parasitario, bacteriano, ¿no? Las plaquetas, ¿para qué? Las plaquetas son importantes porque estos me forman lo que es el tapón plaquetario, ¿no? Y permite tener una relación entre la hemostasia y la coagulación. Eso. Entonces, hasta ahí vamos todo bien, ¿no? Todo bien para que entremos. Hipovolémico, dijo, ¿no? Es un shock hipovolémico. O también le pueden poner hipovolemia. Esa es la que no sabía. O le pueden poner hipovolemia y ya con eso ya estuvo. Entonces, ¿para qué nos sirve el área 2? Nos sirve para ver si se trata de poliglobulia cuando hay un aumento de todo lo que es el área 2. Para saber si hay hemoconcentración, ¿no? Si estos están disminuidos, entonces ya estamos hablando de una hipovolemia, porque se ha perdido gran cantidad de sangre. Y también, si se perdió sangre, también esto puede llegar consecuentemente a hacer una anemia, ¿no? Pero ya estas anemias, ¿cómo lo vamos a clasificar? Con esto vamos a saber si se trata de una anemia microcítica, macrocítica, para eso. Hasta ahí creo que todo bien para entrar al laboratorio. Sí. Ya. En el examen de laboratorio, a ver. Ahí dice, para realizar se toma una muestra de 2 ml de sangre sin anticoagulante y se coloca en 2 tubos. ¿En qué práctica vimos eso? ¿En qué práctica no usamos lo que es un anticoagulante? Tiempo de coagulación. Exacto, entonces la respuesta es tiempo de coagulación, porque ahí utilizamos 2 tubitos. No usamos anticoagulante, ¿por qué? Porque como su nombre indica, estamos midiendo el tiempo en el cual esa sangre se va a coagular.
Ahí ya ustedes tienen que saber lo que son los valores de referencia también. Puede que le entre también eso. Pero ahí, si dice sin anticoagulante, estamos hablando del tiempo de coagulación. ¿Ya? Entonces, hasta ahí vamos bien. Algo importante, tienen que saber las técnicas. Si estamos hablando de tiempo de coagulación, tiempo de sangría, tiempo de protrombina, tiempo de protrombina parcial activada y el fibrinógeno, tengo que saber cuál es la técnica que yo voy a usar. ¿A qué me refiero con eso? La técnica no es que van a colocar, por ejemplo, ¿cuál es la técnica que utiliza en tiempo de coagulación? Ustedes van a colocar, se utilizó 2 tubitos y se le colocó sangre sin anticoagulante, mal. La técnica que se utilizó es, o el método, es el método de, esto lo van a encontrar en su guía de Lee White, así se llama. Estos son los autores de, por decir, de estas técnicas. El de tiempo de sangría es el método de Duke. En tiempo de protrombina tenemos el método de Kipp. En APTT, esto no lo vieron, ¿no? Pero esto lo vamos a ver. APTT, este de aquí creo que no tiene autor. Y el fibrinógeno, por lo general este del fibrinógeno casi no. Esos son los métodos. Los más importantes estos 3. Ya, los métodos que se utilizan o la técnica que se utiliza. Bueno, hablamos sobre el tiempo de coagulación que me sirve para poder determinar el tiempo en el cual se ha llegado a formar el coágulo. Los valores de referencia. ¿Cuáles son los valores de referencia? Son de 6 a 12 minutos. El tiempo de sangría es el tiempo en la que se llega a formar lo que es el tapón plaquetario para evitar que el paciente continúe desangrando. Cuando hacemos una ruptura de tejido, como hicimos en los laboratorios, hicimos una pequeña ruptura de tejido y este comenzó a gotear, ¿no? Y ahí se llegó a formar lo que es el tapón plaquetario. Y para que se llegue a formar lo que es el tapón plaquetario, pasó por todos estos sistemas. Pasó por un sistema vascular, un sistema plaquetario, un sistema plasmático y finalmente un sistema fibrinolítico. Y se llegó a formar, finalmente el paciente dejó de desangrarse. Entonces, los valores de referencia para que recuerden, es de 1 a 4 minutos. El TP, tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina, aquí vamos a medir lo que es uno de los factores de coagulación. Los factores de coagulación son 3. No. Y aquí vamos a medir el TP, el tiempo de protrombina. ¿Qué tipo de, o a qué pertenece? ¿A qué factor pertenece? Pertenece al factor 2. Tiempo es protrombina. Lo importante de este tiempo de protrombina es saber qué tipo de vía mide. En este caso, me va a medir lo que son todos los factores de coagulación. Bueno, todos los factores de coagulación. Todos los factores de coagulación de la vía extrínseca. ¿Ya? Eso es lo importante. Ahora el APTT es lo contrario. Se mide todo lo que son los factores, pero de la vía intrínseca. Eso es lo importante. Ahora quizás y le pregunte, ¿existe otro factor que mide la vía intrínseca? Sí. ¿Cuál? El tiempo de coagulación. Este también mide lo que son los factores de la vía intrínseca.
Eso. Y el fibrinógeno es el único, todos estos se expresan, el tiempo de protrombina se expresa en segundos. En la guía dice que lo normal es de 11 a 13 segundos, pero en el hospital 13 ya estaría prolongado, ¿no? Entonces, ¿qué valor tomamos en cuenta? 12 segundos. 12 segundos que equivale al 100% de actividad. 100% de la actividad de la protrombina. Es decir, que si está en 12 segundos su TP del paciente, este está normal. Ya. Hasta ahí vamos bien. El APTT se mide de 33 a 48 segundos. Como esto no lo vimos, el APTT, se utiliza nada más que un kit en sí, un kit de tromoplastina parcial activada. Al decir kit, tienen dos frascos. Un frasco que tiene cloruro de calcio y otro que tiene lactina. O se llama actin, lo van a poder, lo ven con ese nombre, ¿no? Cloruro de calcio y el actin se utiliza para hacer lo que es el APTT. ¿Para qué me sirven estos dos? El actin también es conocido como la cefalina, por si acaso. ¿Para qué me sirven estos dos? Primero se le añade lo que es el actin. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos un poco de lo que es el plasma del paciente, lo colocamos en un tubito, lo llevamos a baño María seco y después le agregamos la cefalina. Después lo llevamos a baño María o baño seco para posteriormente agregarle lo que es el cloruro de calcio. Pero ¿qué sucede aquí con el actin? Este actin es lo que me va a producir o me va a activar lo que son todos los factores de coagulación. De tal manera de que cuando se esté leyendo lo que es el APTT, estos ya tengan activados sus factores de coagulación y estos lleguen a formar lo que es la red de fibrina o el coágulo, ¿no? Que observamos como vulgarmente una gelatina, no sé, como lo vieron ustedes el TP. De igual forma como lo vieron que se formó el TP, el APTT es lo mismo, se llega a formar como un coágulo, ¿no? Pero un coágulo ¿de qué? De plasma. Entonces, ya tenemos activado nuestro plasma. Entonces, me falta que se llegue a formar lo que es el coágulo. Y para eso, o la red de fibrina. Y para eso yo voy a utilizar el cloruro de calcio, que se va a encargar de que ya una vez ya formado todos mis factores de coagulación, gracias a la cefalina, llegue a formarse finalmente lo que es la red de fibrina. Entonces, este actin, como dice su nombre, actin, lo activa. ¿Qué activa? Los factores de la vía intrínseca. Y para que eso se ponga en evidencia, le añado el cloruro de calcio y se forma la red de fibrina o el coágulo que lo van a ver en los tubitos. Nada más. Ahora, para el fibrinógeno se utiliza un reactivo de fibrinógeno. Es el único que yo lo voy a expresar no en segundos, no en minutos, sino en miligramos sobre decilitro. Es el único que se expresa con estas unidades. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven que les dan un resultado en miligramos sobre decilitro, ¿de qué voy a sospechar o qué tipo de prueba es? Fibrinógeno, porque es el único que se expresa en miligramos sobre decilitro. Algo más.
aquí, como estamos hablando de todas estas pruebas, ¿qué tipo de pruebas son? Son parte o forman parte de lo que es un coagulograma. Que no se les haga sospechoso cuando diga coagulograma. ¿Qué es eso? Bueno, coagulograma, coágulo, ¿no? Entonces se forma lo que es una red de fibrinas, se va a observar un coágulo, el tiempo en la cual se forma el coágulo, todo eso. Entonces son todas estas pruebas que llegan a formar parte de un coagulograma. ¿Puede haber alteraciones? Sí. Cuando el paciente está recibiendo heparina o warfarina, el coagulograma tiende a alterarse, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un paciente, también los procesos en los cuales son por mordidas de serpiente, existe lo que es una alteración del coagulograma, donde el TP se dispara. El TP nunca llega a formarse el coágulo, porque si bien algunas víboras tienen lo que son los anticoagulantes, lo cual estos hacen que no se llegue a formar lo que es el coágulo y por lo tanto el paciente empieza a desangrarse, ¿no? Empieza a desangrarse y es porque su TP también está alterado. A ver, ¿qué más? Si el paciente, a ver, si está recibiendo, por eso es muy importante saber, conocer, saber de todo que si está recibiendo algún tipo de antibiótico, ¿no? Puede ser heparina o warfarina. Saber el diagnóstico del paciente, si este paciente, ver si quizás le sale el paciente con, ¿cómo le dicen? Mordida anfíbica o algo así, que esté relacionado con una serpiente. Entonces, si ustedes ven que les da un TP muy alterado, es por eso. Ahora también en los procesos hepáticos también. ¿Por qué? Porque decimos un paciente que tenga un daño a nivel hepático y porque tiene un TP muy alto. Puede ser porque, si bien sabemos que los factores se forman a nivel de los hepatocitos, entonces al estar alterados estos también se me van a llegar a alterar los que son los factores de coagulación. Y todo lo que es el coagulograma puede ser por eso. Entonces, también es muy importante conocer qué tipo de anticoagulante voy a usar. ¿Puedo usar un EDTA? La pregunta. Con el EDTA podemos separar plasma, sí, pero eso no me sirve para realizar un coagulograma. Entonces yo voy a utilizar, ¿qué anticoagulante utilizo? Citrato. Sí. ¿A qué porcentaje? 3,8. Perfecto. 3,8%. ¿Y en qué relación? 1 y 9. Relación 9 en 1. Relación 9 en 1. Quiere decir que para 2 ml, es decir, para 2 ml de sangre, voy a necesitar 200 microlitros de reactivo de citrato de sodio al 3,8%. Eso es muy importante. Entonces, cuando estamos hablando de coagulograma, utilizo el anticoagulante citrato de sodio 3,8%, relación 9 en 1. Es decir, que para 2 ml de sangre tengo que utilizar 200 microlitros de reactivo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si yo utilizo para 2 ml 100 microlitros? Esa sangrecita, esa toma de muestra se me va a coagular y ya no sirve.
ya no me sirve porque ya está coagulado, ya se activaron los factores de coagulación, ya llegaron a formar el coágulo y por lo tanto no me sirve. Y también cuando vamos a realizar lo que es el centrifugado, vamos a observar que el plasma no se va a separar bien del paquete globular, o el plasma va a estar como una gelatina y no vamos a poder absorber nada. Y eso es por la relación que existe del reactivo con la cantidad de sangre. Entonces es muy importante esa relación, porque no en todos los centros no tienen los tubitos nuevos y por lo tanto hay que preparar manualmente. ¿Y cómo lo voy a hacer? 200 microlitros de reactivo y 2 ml. Eso es muy importante. Listo. Auxiliar, si fuera 3 ml sería 300. Sí. Así Sí. voy relacionando, ¿no? Sí. Ahora. Sí, vamos por la pregunta 2. Auxiliar, entonces la respuesta de la pregunta 1 sería coagulograma. No. Creo que no me están entendiendo, porque ahí se toma una muestra de 2 ml sin anticoagulante. Es tiempo de coagulación. Sí. Y en la segunda ya. Coagulograma, cuando digo coagulograma, me refiero a las pruebas que se van a realizar. Es como decir un hemograma. ¿No ves? En el hemograma viene la DCG, hematocrito, hemoglobina y todo lo demás. En coagulograma viene tiempo de coagulación, tiempo de sangría, TP, ADPD, fibrinógeno, ¿no? Eso. Y ahí la pregunta dice, es muy obvia, ¿no? Porque dice, se toma 2 ml de sangre. No me está diciendo si es hemograma o si es coagulograma. Me está hablando de una técnica, de un procedimiento, ¿no? Entonces yo tengo que ver qué procedimiento es, y ahí digo, es un tiempo de coagulación. Sí, ahorita lo leí en una técnica. Ya. Ahora, algo importante, eso no está ahí, pero también es importante porque a veces no le toman importancia a esto, pero es importante. ¿Qué pasa? Ahí la pregunta dice, ¿qué tipo de muestra uso para realizar un coagulograma? Suero, plasma citratado, plasma con EDTA. ¿Cuál creen que es? B. Sí, es la B, porque me dice plasma citratado. Si es citratado, se refiere que se utilizó un citrato de sodio al 3,8% para poder adquirir este plasma. ¿Ya? Entonces la respuesta sería B.
Eso hasta ahí creo que es todo lo más importante. Ahora, ¿qué más tenemos? La pregunta 1 ya la resolví. Para realizar el tiempo de protrombina parcial activada, fibrinógeno, utilizo plasma y ahí citratado, ¿no? Ahí ya está una respuesta. Y si quiero determinar raya, Plasma, creo que ¿qué dijo? citratado. ¿Por qué citratado? Porque se utilizó el anticoagulante, citrato de sodio al 3,8%. Esa es la respuesta, ¿no? Entonces ahí, ¿qué van a colocar? Citratado. Luego dice, y si quiero determinar, debo colocar 3 tubos en baño María. Ahí de todo ese montón, ustedes se van a dar cuenta que dice tromboplastina activada. Coloco 500 microlitros de tromboplastina activada. Ahí mismo dice la respuesta. Entonces, si me dice que estamos utilizando tromboplastina activada, ¿de qué sospecho? De la PTT, porque es el único que se utiliza lo que es el kit de tromboplastina parcial activada. Y ese kit contiene 2 reactivos, ¿no ves? Ese kit contiene dos reactivos que son la cefalina y el fluoruro de calcio. Es el único. Después, para el TP, se utiliza el reactivo de protrombina. Aquí le voy a poner los reactivos. Reactivo. Entonces, auxiliar ahí sería ATTP. Sí, sería PTP. Ahí mismo dice la respuesta. Para el TP utilizo un reactivo de protrombina. Para el fibrinógeno, reactivo de fibrinógeno. Es lo mismo. Fibrinógeno. Para el APTT, reactivo de tiempo de protrombina parcial activada. Reactivo de protrombina parcial activada. Lo cual ese contiene el fluoruro de calcio y el actin o la cefalina. A ver, en la pregunta 3 dice el reactivo que se utiliza para determinar el tiempo parcial de protrombina, de tromboplastina es, ¿qué es? Si me dice parcial tromboplastina, estoy hablando de este, ¿no? ¿O no? ¿Qué dicen? Sí, porque usted dijo que es un kick, ¿no? Un Sí, kick. sí, pero ahí mismo dice, ustedes se pueden dar cuenta de que, como dice tiempo parcial, entonces yo ahí directamente digo, es APTT, ¿no? El reactivo que se utiliza para determinar el tiempo parcial de tromboplastina, entonces ahí yo puedo colocar el reactivo de tromboplastina parcial activada o puedo colocar un kit de cloruro de calcio y cefalina, si es que le das 2 opciones para rellenar. Porque la anterior vez creo que era diferente el modelo. Creo que habían 2 modelos de examen, porque en uno rellenaron la cefalina y en el otro el cloruro de calcio. Así que el reactivo de APTT tiene 2, un activador y el otro que da la formación del coágulo. Ya, hasta ahí vamos bien. Ahora dice... ¿Qué es la respuesta? Creo que no me están prestando atención. A ver, ATP, compañera. reactivo. Ahí entonces dice, ¿qué reactivo se utiliza para determinar el tiempo parcial de tromboplastina?
está hablando de esta técnica. En la guía dice reactivo de protrombina parcial activada. Pero ustedes no solo van a colocar eso, ¿no? Porque es lo mismo, ¿no? Entonces pueden colocar esto, pero también le pueden aumentar, qué sé yo, entre paréntesis, cloruro de calcio y cefalina. Porque el kit contiene eso. Puede que las preguntas se los cambie y les diga qué contiene el kit del reactivo de protrombina parcial activada. Y ustedes no van a saber qué, porque ustedes solamente estudiaron kit. ¿Qué contiene? Contiene un activador, que es la cefalina, y contiene el cloruro de calcio que me va a llegar a formar el coágulo o la red de fibrina. A ver, eso sería la respuesta. Ahora, ¿cuál es el único procedimiento que se llega a expresar en miligramos sobre decilitro? Aquí ya está la respuesta. Fibrinógeno. Sí, es el único que se llega a reportar de esa forma. Es el único. Y aquí me faltan los valores de referencia, que es de 150 a 350. Y ya con eso están listos. Porque lo demás ya es para que ya ustedes lo pongan en práctica, porque ya hemos resolvido ejercicios de esa forma. Porque dice, en una lámina tengo más de 80% de neutrófilos y 15% de linfocitos y un 5% de monocitos. ¿De qué se trataría? Ya ustedes ya rapidísimos para resolver eso. Monocitos. ¿Cuánto están los monocitos? En un 5%. Los neutrófilos están elevadísimos, un 80% proceso bacteriano. Para que, a ver, aquí dice otro que dice, para que se confirme un proceso viral, que se debe observar en la lámina, nombre cada una de las células y sus porcentajes. Ahí ya ustedes, como ya saben, que un proceso viral, lo que se va a observar más que todo es un aumento de los linfocitos y una disminución de los neutrófilos. Entonces, ¿qué va a haber en la placa? Va a haber abundante linfocitos, va a cubrir todo ese campo. Cuando voy a estar realizando mi conteo, voy a contar muchos más linfocitos que neutrófilos. Entonces, ustedes, ¿qué tendrían que responder ahí? Se observa en la lámina el aumento de los linfocitos, la disminución de los neutrófilos, los callados pueden estar normales, los basófilos normales o tal vez no existen, los eosinófilos no hay alteración. Entonces, de esa forma. Auxiliar, una pregunta, y en el caso de los monocitos, cuando está ligeramente, ¿significa decir que está un poco más de lo normal? Ajá, sí está aumentado un poco más de lo normal. Y ahí ese es un proceso crónico, ¿no? Ya. Entonces, tienen que responder de esa forma. Auxiliar, en los porcentajes ya nos fijamos en los valores de referencia y ya ponemos un valor ahí, ¿no? Aparte de lo que usted dijo, ¿no? Ajá, porque ahí saber, Ya. para que se confirme un proceso viral, ¿qué se debe observar en la lámina? Ahí ustedes colocan, por decir, si es un proceso viral, entonces los linfocitos estarían aumentados, ¿no? Entonces, a ver, dice, ¿qué se debe observar? Se observa linfocitosis, neutropenia y de esa forma, con esos términos, penia y citosis o filia, ¿no? Utilizando esos términos. No van a colocar linfocitos aumentados porque no está mal, pero convendría más colocar que están aumentados neutrofilia, disminuidos neutropenia, ¿no? Eso. Ahora, en la pregunta 5 dice, para que se confirme que mi paciente tenga un proceso parasitario, ¿qué se observa en la lámina? Ya les dije qué es lo que se observa, eosinofilia.
Esa es la respuesta. La presencia de los eosinófilos aumentados. Y ahí abajo dice nombre cada de sus células y sus porcentajes. Ya, entonces ustedes van a indicar en qué porcentaje van a estar aumentados esos eosinófilos, ¿no? Y lo demás es para que ustedes dibujen. Dice, dibuja un campo microscópico con neutrofilia. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a dibujar un campo con aumento de neutrófilos. sí. Ustedes van a dibujar ahí un redondito y ahí van a empezar a dibujar los neutrófilos, ¿no? Hartos neutrófilos, para que eso me indique que se trata de un proceso bacteriano porque hay neutrofilia. Unos 10, qué sé yo. Después dice, dibuja un campo microscópico con monocitosis. Citosis aumentado, entonces los monocitos. Tienen que saber cómo es un monocito, cómo es un neutrófilo, ¿no? Lo típico. ¿Qué más? Dice con eosinofilia también. Dibuje un linfocito. Ya eso ya es dibujar. Ya no es complicado. Hasta ahí sería todo su examen, entonces bien mañana. Mañana me entregan el grupo, creo que están los dos grupos aquí. El grupo B1 voy a recoger las guías antes del examen. Y se los voy a entregar otro día. Muchas gracias, auxiliar. ¿Les quedó todo Muchas claro? gracias, auxiliar. Auxiliar, esa dilución no es 1 en 10 o 10 sobre 1. No, es 9 en 1. Es 9 en 1. Y eso sería entonces, para mañana prepárense. Auxiliar, para mañana, ¿hasta qué hora va a esperar usted? Yo voy a ir antes del examen. Voy a estar a la hora que va a dar su examen. Yo creo que antesito. Antes de que... Porque usted dijo en la tarde. Sí, Ajá. pero tengo turno en la tarde, así que no puedo. Me cambiaron de turno y es por eso que mañana voy a ir en la mañana, antes de su examen. Voy a estar ahí afuera y voy a recibir su guía. Y si la doctora... Auxiliar, una consulta. En la guía, por ejemplo, en las demás prácticas no hay cuestionario ni nada de conclusión, solamente hacemos esquema, ¿no? Esa era mi duda. Solamente esquema, ¿no? Sí, solo es que no. Ah, ya. Es que yo lo hallaba muy vacío y dije yo, ¿cómo será, pues, no? Entonces, esquema será, pues, dije. Ajá, hay una parte donde dice interpretación de hemograma. Ahí ustedes también tienen que hacer, pues, ¿no? Dibujar por campos, si se trata de un proceso bacteriano, dibujar un campo donde haya bastantes neutrófilos. Hay unos redonditos en su guía, en la página 38, 39. Eso. Y Sí, mañana en reviso esa su página guía. hay un redondito ¿Puede para bajar dibujar. su diapositiva, por favor, para abajo, Auxi? Apréndanselo, es mucho más fácil. ¿Y cuál? ¿Esto? Sí, ahí está. Y así vayan practicando los procesos. Y también la interpretación de hemograma. Si tengo aumento del área 1, área 2 disminuido, índices hematométricos normales. Vayan estudiando eso, que es importante también. Los factores de coagulación, apréndanselo todo. Había un examen, no sé si era un final, que había de escribir los factores de coagulación. De forma activada no, pero sí los factores de coagulación, por lo menos su forma activada de los primeros 3, que es importante. Eso sería, chicos. Auxiliar, disculpa, entonces la guía a la práctica, las dos últimas